Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto poder saludarlos como cada jueves, jueves de tiempos y palabras, un programa de conversación entre amigos y hoy un programa igual de interesante que todos los demás, por supuesto, pero el Día Internacional de la Radio. Como pueden ver, pues aquí tenemos varios radios, ¿no? Radios, bulbos, artefactos y componentes de radios, desde el bulbo hasta los transistores. Ya nos explicará Mario en un rato. Nos explicará el maestro Mario Velázquez Jaén. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo está, maestro? Pues aquí emocionado con el tema, fíjate. Sí, no, pues un tema bastante emocionante. Es un tema que me apasiona, que me mueve, me apasiona. Desde antes de los 18 años ya estaba yo revisando estos triques y tratando de entenderlos. Y en el tratar de entender, bueno, pues vas aprendiendo, vas echando a perder, vas quemando, y armé mis primeros amplificadores. Y con mi hermano tuvimos el primer transmisor de radio en Real del Monte. Muy bien, maestro. ¿Y el maestro Marcial Guerrero? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí en un programa para ponernos en juego con el lenguaje de metarradio o metarradiodifusión, porque vamos a usar la radio para hablar de la radio. Y esto es interesante porque en el año 2011, a propuesta de España, la UNESCO, el organismo derivado de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación, promovió el Día Mundial de la Radio en conmemoración de que en 1946 la ONU generó la radio de las Naciones Unidas. ¿Y por qué la generó la radio? No fue por frivolidad ni por mucho menos. Fue porque se valoraba ya entonces, casi medio siglo después de haber surgido la radio como un medio de comunicación, se valoraba su importancia, su trascendencia y la utilidad que tenía. Y bueno, y eso es hasta la fecha porque han venido muchos inventos posteriores a la radio que se han utilizado para advertir su final. Y sin embargo, no ha sido así. O sea, vino la televisión y la radio. Y se va a acabar la radio. Y cuando la televisión surgió, ya la radio estaba allí. Sí. No sé dónde he oído eso. Sí. Y siguió la radio y la televisión. Usted sabrá qué tanto ha crecido, frenado, reducido. Vino la computadora y la radio sí. No, vinieron las videocaseteras. Las videocaseteras. Y dijeron, se va a acabar la televisión. Los cartuchos. Se van a acabar los cines. Y la radio sigue. Sí. O sea, y cuando nosotros nacimos, ya la radio estaba ahí. Ya estaba. La seguimos usando y bueno, aprovechando inclusive la tecnología. Pero Mario, cuéntanos toda esta colección extraordinaria de elementos que se han usado en diversos momentos para la radio comercial que pertenece a tu colección. ¿Qué son? El de allá es un radio multibanda. Quiere decir multibanda porque puedes escuchar AM, FM, onda corta, onda media y onda larga. Y además de la marca Zenit. Es una marca muy interesante. De origen alemán. Así es. Una marca que los primeros radios de lujo, de transistores o demás, es precisamente. Antes de hay un modelo a bulbos. Ahora, quiero aquí comentar algo. Aquí atrás dice, chispas, no se vayan a reír, Made in USA. Sí. Discúlpenme la pronunciación. Sí, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando todavía se hacían estos aparatos en Estados Unidos, después se dejaron de fabricar en Estados Unidos, se fabricaron en Japón, después han pasado a Corea y hoy se fabrican en China. Básicamente los lugares donde se fabricaron los radioreceptores, hay que aclarar, ¿no? Que es un receptor, aquel que puede recibir las ondas, amplificarlas y sintonizar estaciones de radio en alguna parte del mundo o locales. Entonces, los lugares donde se fabricaban obviamente en Estados Unidos, Holanda, Alemania. Holanda con
la marca Philips, y Alemania con la Telefunken y Zenit. Y Zenit también, y también tenemos a la URSS, que también llegó a fabricar una gran cantidad de radios, España, que también fabricó radios. Y fíjate que de España hay un dato interesante, porque cuando empieza a funcionar la cuestión de la radio, que coincide precisamente con el movimiento del movimiento armado de la Guerra Civil Española, la comunicación entre los regimientos en los frentes no se hacía por hilo telefónico como en la Primera Guerra Mundial, sino se hacía ya con radios de comunicación inalámbrica. Pero ya de intercomunicación, como este que tienes allí. Ya, bueno, este ya es un radio reciente, ¿no? Muy moderno, de intercomunicación, que maneja la banda básicamente de FM en UHF. Vemos el tamaño de la antena comparada con esa antena. Sí. Este transmite y recibe. Entonces, cuando se tiene el par de estos, entonces puedes estarte comunicando, no apretando el botón, sino que es una comunicación bicanal, es emisión escucha. Ya no es como aquellos de cambio y fuera, cambio. 10-4, ¿no? Y todo aquello, ¿no? Además, esos lenguajes en clave. Bueno, es que las claves es otra. Es una historia de la radio muy grande. Ahorita, si quieres, lo mencionamos muy rápido. Y nada más. Pero para saberlas, conocerlas. Sí, el código 10, el código SIMBO. Estos aparatos de intercomunicación que se usaron en la guerra eran unos aparatos como el doble o triple de este, que andaban ahí cargando y les daban con la manivela para producir un poco de electricidad. Sí. No había el filtro, no había las batería. Y con eso lograban una intercomunicación no muy larga, pero sí muy eficiente. Y en bandas muy específicas y muchas de ellas codificadas. Y esa es la radio de intercomunicación. Llamo, me llaman, recibo respuesta. Y esta es un modelo de radio de recepción, ya un radio comercial, justamente para oír las estaciones comerciales u oficiales o educativas. Y hasta algunas veces privadas, porque por ejemplo tienes aquí la banda marina, que está transmitiendo permanentemente información meteorológica. Entonces por ahí sintonizas la banda marina y tú vas a estar escuchando, cuando estás en costa, cuál es la condición del clima en ese momento para poder navegar o no navegar. Y también tiene en el caso de la banda aérea. La banda aérea lo que hace es que transmite permanentemente la información de los aviones. Por ejemplo, la comunicación entre aviones lo puedes llegar a escuchar en algunos radios de estos. Principalmente radios comerciales, comunicación comercial, porque la privada es así. Pero la comunicación la militar cerrada, digamos, sí. Cerrada. Inclusive hay bandas prohibidos, porque hubo un concurso, un congreso internacional de telecomunicaciones a donde se definió la cuestión de la distribución del espectro radioeléctrico. Y la distribución del espectro radioeléctrico, verdaderamente entenderlo es una cosa bastante interesante, porque se va clasificando por frecuencias, de la frecuencia más baja hasta la frecuencia más alta, cómo se va distribuyendo y para qué se va a usar, ¿no? Entonces es una convención internacional que todos los países y personas o ensayadores de la tecnología lo deben de respetar. Claro. ¿Por qué? Porque está sujeto a cuestiones legales. En el caso que alguien invada una frecuencia que está dedicada para un fin específico, pues es un atentado contra las vías de comunicación. Es como empezar a utilizar una carretera en sentido contrario. Entonces, para evitar ese tipo de cuestiones, hay convenciones internacionales que se respetan independientemente de la ideología y situación política del país, ¿no? Efectivamente. Y además, ahora, hablando de la radio de las estaciones, vamos a decir un poco esta radio comercial y oficial que ponía un centro de emisión, establecía una programación y se dirigía a un público abierto que recibía, y esto empieza desde fines del siglo XIX, cuando
a mediados de la década de 1890, Marconi, el italiano Marconi, italiano, prueba que se pueden emitir estas señales sin... Pero él es el final de una cadena que empieza con claro. el Demócrito. O sea, la electricidad y las frecuencias siempre las hemos tenido en el ambiente. Sí. La electricidad estática, los rayos. Sí, lo que hace Marconi es sintetizar. Entonces, hay una cadena, cuando uno revisa la historia de la radio, encuentra uno una serie de fenómenos muy interesantes, a donde empiezan, por ejemplo, alguien observa las anguilas, y las anguilas, bueno, pues dan toques, entonces se pregunta por qué dan toques. Se van a la observación y ven que hay algo que genera electricidad, entonces son las baterías. Dice, bueno, pero lo que pasa es que tiene muchas células que actúan como batería. Llega un momento en que se conectan y lanza la corriente, ¿no? Entonces alguien almacenó, hizo lo mismo cuando empiezan a descubrir las baterías. En un sótano almacena una gran cantidad de baterías y obtuvo una gran cantidad de voltaje. Después vino la cuestión de que encontraron del fenómeno electromagnético, que enredaban alambre alrededor de un material metálico y esto atraía o repelía materiales, ¿no? Entonces, cuando eso cambia, ven que al conectar y desconectar se generaban chispas. Le pusieron más alambre y generaron más chispas. Le generaron una bobina muy gigantesca y encontraron el fenómeno parecido a Tesla, ¿no? Que había un arco. Después dicen, bueno, y si tomamos un loop, o sea, un aro de alambre sin conexión en la punta, generamos la chispa en la primera y vamos a ver cómo se reproduce la chispa en la segunda, dependiendo del tamaño de las cosas y de algunos objetos que se llaman capacitores. Entonces empiezan a encontrar Faraday y Hertz, encuentran el circuito resonante, y con un circuito resonante empiezan a generar ya lo que es las bandas, pero no había electricidad generada, la electricidad era por baterías. Sí, yo creo que aquí lo interesante es que Marconi da en el clavo y genera la primera, o sea, aprovecha todos estos lo inalámbrico ya estos descubrimientos, conocimientos, los sistematiza. Y los sintetiza en el caso concreto en la transmisión sin cable. Imagínate la aventura, primero hacerlo en un campo abierto, escuchar los chispazos, porque no era voz. Empieza a escuchar los chispazos, dice, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Voy a poner mi antena en Terranova y voy a poner mi antena en el otro lado, ¿no? Vamos a transmitir y vamos por telegrama para saber si me escuchaste o no. Entonces empiezan a saber que si se escucha, se hace el telégrafo, pasa de alámbrico a inalámbrico, se utilizan los buques, y el Titanic es uno de los primeros usuarios SOS, precisamente de ese tipo. Después alguien dice, bueno, pues es que si se puede manejar esto, podemos manejar otras cosas. Empiezan a ensayar con la voz y a especular, y aquí es donde viene la imaginación científica, y es un trabajo científico bárbaro. Claro. Y no es precisamente algo casual, sino es una síntesis de toda una vieja historia, que en este caso él le da ese cauce. Ya también estaba un antecedente muy cercano con las ondas hertzianas, que son precisamente... Que ya existían, pero descubren ya la forma de transmitir. Su aplicabilidad. Así es. Su aplicabilidad. Y ahí es Hertz, que por cierto la frecuencia se denomina, ¿no? ¿Cuántos Hertz es? Hertz con H. Hertz. Sí, no es Hertz con G, con H. No, con H. Es Hertz. Sí. Entonces resulta que Hertz hace el circuito resonante, y con el circuito resonante ya lo sintetiza, y dice, bueno, es que podemos transmitir, ese chispazo lo podemos transmitir en diferentes frecuencias. Después al circuito de resonante ven que pueden modularlo, o sea que pueden mandar una frecuencia permanentemente. Entonces resulta que lo mandan permanentemente. Después dice, bueno, ¿y qué pasa si lo enlazamos con una voz humana a través de un circuito, un transformador con una voz previamente amplificada con los bulbos que vemos ahí? Entonces en ese momento empieza ya la radio hablada, y en la radio hablada es una maravilla, porque las primeras experiencias de radio hablada verdaderamente eran cosas muy interesantes, pero los transmisores eran muy sensibles, no eran para uso continuo. Entonces hay un encuentro de box, un primer encuentro de box en Estados Unidos, a donde un fulano toma el radio y dice, vamos a transmitir, y vende radios para que la gente lo escuchara,
y resulta que se le quema el primer radio, va y consigue un radio de transmisor común y corriente y ahí estaba transmitiendo. Cuando dio el último campanazo, cuando gana o pierde en el encuentro aquel de box, entonces en ese momento se acabó el radio, ¿no? Pero ahí nace la verdadera radio comercial a través de ese tipo de eventos, ¿no? Sí. Y después se van sumando otra serie de cosas muy interesantes, ¿no? Y además yo creo que esto es lo que da un cauce ya, a la radio de difusión, no de intercomunicación, sino de difusión, e inmediatamente al gran mercado de la radio comercial, primeramente, que por una parte tiene las radiodifusoras, pequeñas, grandes, a veces abarcaban que una manzana, ¿no? Sí, muy poco. Te quiero decir que en Radio Experimentación llegamos a ser transmisores pues, de una manzana, 2 manzanas, ¿no? Medio red del monte. Sí, que luego se mide en los se mide en watts. En los watts, en el los watts de potencia que consume la última etapa de amplificación. Que se toma de la salida de un bulbo, de un puntito del bulbo que puede ser la parte de arriba, y eso se va a la antena y debe estar perfectamente aterrizado, porque la señal de radio, todas las estaciones de radio deben de tener la antena que vemos y la conexión a tierra. Claro. ¿Para qué? Para que el receptor haga lo mismo. Y recordemos, bueno, jugando un poco con los tiempos, recordemos que la W, la voz de la América Latina desde México, nos decía, a lo largo de los años decía... Que ahora es JMS. JMS. Ah, claro, sí. sí, estaba perdiéndome. Y decía con 10.000 watts de potencia. 10.000 y era de las watts. más chicas, ¿eh? No, pero acabó, en sus épocas de gloria, no sé ahora cómo pero en sus épocas de gloria eran 50.000 watts de potencia. Es que era una moda de la tecnología porque no tenías repetidores, no tenías el concepto de repetidor como se tiene ahora, ¿no? Y no había los satélites que hoy juegan. Sí, porque por ejemplo, se aportan. La Voz de los Estados Unidos de América, la BBC, Radio Nederland, todos han cerrado los grandes transmisores. Los grandes transmisores son verdaderas piezas de museo. Sí. Y actualmente son los lugares, busquen en internet y ahí van a encontrar la crónica precisamente de lo que fueron estas estaciones, unos aisladores gigantescos que tenían que transmitir. Ahora, ¿cuál es la estrategia? No tenían que buscar un cerro alto para poner, como hoy ocurre con cúbitos, para antenas de televisión o repetidoras. El del monte era y las antenas, ¿no? Y las antenas de radio de AM tenían que ser pues de 30 metros, de 100, de 90 metros, porque tiene que ser precisamente de acuerdo a la longitud de onda. Entonces debía de ser de una onda completa, de media onda, de un cuarto de onda. Todas funcionan, pero en transmisión no. En transmisión tiene que ser onda completa para tener la máxima posibilidad, ¿no? En onda corta, recuerdo en Red del Monte, teníamos nuestras antenas de recepción de onda corta. Para escuchar a Europa utilizábamos una antena orientada a Europa. Para escuchar a Estados Unidos otra antena. Para escuchar Radio Habana, Cuba, otro tipo de antena, ¿no? Entonces es una maravilla todo esto y es es toda una crónica muy larga, ¿no? Y la última orden, ya pónganse a trabajar, esa era sin antena. Sí. Ya, dejen de jugar y pónganse a trabajar. No, ojalá que me hubieran dicho sí. Esa era sin antena. Ya me estén perdiendo el tiempo. Efectivamente, sí, a todos nos tocó vivir esa época. Sí, pero fíjate que en casa teníamos prohibido escuchar todas las estaciones de radio. Lo único era XLA, Buena Música en México. Ah, claro, hermosísima estación. Y en las tardes era un rato escuchar, por ejemplo, la hora de las radionovelas. Las radionovelas. Era una maravilla porque eran actores que se habían consolidado en teatro y hacían ¿Eran actores de voz? verdaderos actores dentro de eso, ¿no? Entonces te encuentras, por ejemplo, datos interesantes como que Pachuca, fíjate que Pachuca, dentro de las 1000 y tantas estaciones que tiene el país, Pachuca es de los primeros que tiene estación, allá por 1930 y algo, ¿no? Entonces, esta estación transmitía en cadena nacional, se unían en cadena nacional a través de líneas telefónicas y transmiten la creación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sí. Y yo recuerdo que mi mamá era muy fan del Instituto Científico y Literario Autónomo,
cuando escucha que se había cerrado el Instituto Científico y Literario Autónomo, yo vi lágrimas en sus ojos porque sus hijos ya no iban a ir al instituto. Ajá. Ahora, para llegar a este momento, vamos a recordar, primero se empieza a desarrollar en Estados Unidos la gran industria de la radiodifusión, la emisión y luego la fabricación de aparatos receptores, aquellos radios de catedral que le llamaban, unos que eran pequeños, bueno, pequeños es un decir, y se les llamaba de catedral porque eran verdaderas obras de arte. En madera, con su bocina cubierta con una tela fina, maderas finas, encino, cedro, qué sé yo, y tenían de veras como especie de curvaturas o diseños góticos. Y primero góticos y después Art Nouveau y parecían casitas de muñecas. Los eran victorianos. Sí, después salen los aparatos grandes que después se enriquecen. Eran decorativos, ¿no? Eran muy decorativos. Sí, después se enriquecen esos aparatos grandes con el tornamesa para oír discos, primero de 78 revoluciones y luego de 33. Con consolas gigantes, ¿no? Luego ya más lineales en un... O sea, se integra el sonido a la consola, al radio. Ajá. Esto es lo que pasa en Estados Unidos e inmediatamente en México. En 1921 establece la primera estación de radio y la establece el gobierno justamente para conmemorar el centenario de los tratados de Córdoba que abordamos aquí en la sesión anterior. Sin embargo, la primera transmisión es en Monterrey. Sí. En Monterrey, con las siglas CJL, alguna cosa así. Uh-huh. Después, alrededor del 29-30, hay una convención ya del radio en Estados Unidos, convención internacional, para definir el uso del espectro electromagnético y las siglas con que debería de ser reconocida. Entonces, por ejemplo, a México se le asigna la X, por eso todas las estaciones empiezan con X. En México, sí. Entonces, en el caso de Hidalgo, sería XH y los nombres que le designe a la estación el usuario o el dueño de la... Uh-huh. Por ejemplo, aquí en el caso de algunas estaciones, XH, X... y el nombre XX, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí se forman después las cadenas. Y viene toda una industria que exige consecuentemente especialistas en diversos aspectos, desde los especialistas en la tecnología para instrumentar las operadoras de radio y la tecnología para fabricar después en México estos aparatos receptores y la tecnología para repararlos. Sí. Recordemos que era una época en que no se desechaban las cosas, se arreglaban, desde los zapatos hasta los aparatos de radio. Eso era algo muy cierto. Sí, pero la primera estación oficial es en 1921, precisamente. Y de ahí viene ya toda la carrera, pero algo aquí muy interesante es establecer que 3 años después, en 1924, cuando está al frente del gobierno nacional Álvaro Obregón, y en la Secretaría de Educación Pública está José Vasconcelos, aquel hombre uh-huh. que en ese tiempo se proyectó como el gran educador, el gran formador de la educación y la cultura en México, surge algo muy interesante: Radio Educación. Y surge Radio Educación dirigida por María Luisa Ros Landa, una hidalguense. Algunos dicen que nació en Pachuca, otros dicen que en Tulancingo. Bueno, lo cierto es que ella nace en Hidalgo, una mujer con una cultura amplísima, erudita, sabia, y además con una creatividad extraordinaria. Además de haber estudiado la educación normal para ser profesora, también estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la universidad, estudió en el conservatorio. Curiosamente no estudió carrera musical, aunque la señora tocaba piano. Lo que estudió fue declamación. La declamación se estudiaba en el conservatorio. Uh-huh. Y bueno, dirigió Radio Educación, dirigió otros espacios culturales de México,
Y después dirigió la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Allí la conoce mi padre y entabla amistad con ella. Entonces, bueno, mi padre le tenía siempre, y después mi madre también la conoce, le tuvieron un gran afecto, una gran admiración, un gran aprecio. Entonces, bueno, una mujer verdaderamente de avanzada inicia lo que es radioeducación, que a pesar de sus tropiezos, que a los 5 años cierra, que luego la abren, luego la vuelven a cerrar, la vuelven a abrir, con un guataje muy corto para transmitir, y que va ampliándose hasta llegar a ser lo que hoy constituye uno de los bastiones, uno de los iconos de la radiodifusión a nivel mundial. Eso es innegable, con sus altibajos que van tomando matices de acuerdo con quién lo dirija, o de acuerdo con quienes lo dirijan, porque es muy claro quiénes lo dirigen desde el punto de vista de los funcionarios, el director y los directores técnicos, y quienes lo dirigen desde el punto de vista del sindicato. Entonces, afortunadamente ha tenido buen empuje de ambas partes en términos generales, con pequeños vaivenes, pero es una estación que ha sido... Y que transmitió por muchos años en onda corta. Y que hoy transmite... hoy transmite a través de internet también. Hoy pertenece a una de las cerca de 2,000 estaciones de radio que hay en todo el país, de estaciones de radiotransmisión. Pero culturales. Comerciales. No. Cerca de 2,000 estaciones entre comerciales y AM y FM. Y no comerciales, de AM y de FM. Pero Mario, ¿cuál es la diferencia entre la amplitud modulada AM y la frecuencia modulada FM, que se pone de moda por allá de los 50? Bueno, la frecuencia modulada ya existía, lo que pasa es que no le habían encontrado una aplicación muy grande en términos de la radio, sino que empieza a desarrollarse ya la cuestión de la radio y ya empiezan a utilizar la modulación en AM y en FM. ¿Qué es la modulación? Es tomar una frecuencia determinada, que es lo que hace Hertz. Toma la frecuencia determinada y esta la hace más grande o la hace más chiquita. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la amplitud modulada, ¿no? La amplitud modulada aquí la tenemos. Entonces, lo que vemos en el centro es una frecuencia permanente, y esa frecuencia permanente se hace más grande o más chiquita de acuerdo a la modulación que tenga la voz, o el sonido que se va transmitiendo. Esto es lo que sale en la antena. Sale la parte positiva y la parte negativa. Cuando llega al radio, entonces recibe la señal antena, y lo que hace es que reconstruye la voz a partir de un proceso primero de recepción. ¿Te acuerdas que había unos radios de galena? Esos radios de galena que le andábamos buscando el puntito para ver en el punto en que se escuchaba. Entonces se escucha. ¿Por qué? Porque se rectifica. Cortas la mitad y nada más tienes la mitad, y después, por medio de un fenómeno de amplificación que se llama amplificador superheterodino, reconstruyes y ya al final en la bocina la señal nuevamente. En frecuencia modulada no pasa eso, sino que en la frecuencia modulada, deja ver si está aquí, lo que haces es variar la frecuencia, y ahí la frecuencia no es permanente, pero no la varías en un rango muy amplio, sino que la varías en un rango determinado. Aquí está el fenómeno de la frecuencia modulada. Mira, aquí tenemos arriba frecuencia modulada. Vemos cómo las distancias entre nodos y crestas no es la misma, porque eso es lo que va con la información de la voz o del sonido. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que en el caso de la amplitud modulada, el poder de escuchar con claridad, transmitir y escuchar con claridad toda la gama de frecuencias se restringe, y en caso de la frecuencia tienes una mayor resolución y una mayor claridad de los sonidos. Ese fue el éxito de la frecuencia modulada. El éxito de la frecuencia modulada fue primero eso, y después que fue estéreo. ¿Por qué? Porque tienes un ancho de banda. El ancho de banda es lo que necesitas para transmitir dentro de todo el espectro, una parte determinada de ese espectro, ocuparlo
para que nadie interfiera contigo y que puedas salir y llegar hasta donde se necesita, ¿no? Ahora, aquí algo interesante es que cuando viene la frecuencia modulada, primero es como una especie de espacio para aquellos que pudieran pagar un aparato receptor con frecuencia modulada, que eran carísimos en un inicio. Después se van abaratando y van aumentando poco a poco las estaciones de frecuencia modulada. Y hasta que llegó un momento en que se habló que iba a desaparecer la frecuencia de amplitud modulada y a quedarse solo la frecuencia modulada. Se habló de esto, no ha ocurrido. De hecho, hay un proyecto en el que va a desaparecer ya toda la frecuencia la amplitud modulada. ¿Por qué? Porque en el uso del espectro es muy ineficiente desde el punto de vista de relación costo-beneficio económico el uso de la amplitud modulada, porque ocupas un ancho de banda muy grande, mientras que, por ejemplo, si utilizas un sistema digital, en un canal de amplitud modulada tú puedes meter más canales digitales, que es lo que pasó y el conflicto que pasó entre la relación de gobierno y usuarios, empresarios en México con la cuestión de la televisión. Ya ves que está desapareciendo la televisión con las antenas aquellas grandes que teníamos, y ahora todo es por cable o todo es por digital, y las antenas eran muy grandes y ahora son antenas chiquitas. Sí, exacto. Entonces, eso se debe a que tomaron un ancho de banda de un canal de televisión, lo seccionaron y de ahí vendieron, el gobierno vendió, tuvo más concesiones para uso de televisión y otros usos. Entonces, ¿qué vino? Que había un hueco en la ley donde decían, bueno, si a mí me concesionaste un canal, entonces yo soy dueño del canal, no me lo quites, yo lo voy a comercializar digitalmente. Entonces vino una cuestión de negociaciones y todo aquello, hasta que definieron, tú vas a seguir siendo Canal 2, pero ahora con tu canal digital. Lo demás yo lo administro, porque hubo una declaración, no me acuerdo de qué presidente, a donde dijo que el uso del suelo, subsuelo, agua y espacio etéreo era propiedad de la nación. Por eso son concesiones y no venta. O sea, no hay usufructo sobre el medio. Efectivamente. Y además, asociado a esto, los gobiernos, y en el caso de México desde luego, tuvieron que regular cuáles eran las frecuencias asignadas, establecidas en concesión, y la otra, cómo debía ser el uso de ese espacio para dirigirse a una población. Recordemos que hace años había normas muy estrictas desde la Secretaría de Gobernación, que tenía una dirección de radio y televisión y cinematografía, que normaba el uso de las estaciones de radio y de televisión. De todo, Sí. Porque y de cine. Sí. Si se quiere, para algunos era censura, para otros era regulación. Por ejemplo, establecer horarios que iban a ser, los horarios de la tarde para niños no debían tener programas donde la violencia fuera evidente. Pues estaba bien, ¿no? El lenguaje no debía ser procas y con palabras altisonantes. Claro. Cosa que ahora... Y el que hiciera uso de un micrófono debería tener el marco cultural necesario. Yo creo que ahí tú nos puedes platicar una experiencia interesante que tuviste, porque tú fuiste examinador para licencias de radio. Bueno, sí, un tiempo yo trabajé en la Dirección General de Contenidos y Métodos de la Secretaría de Educación Pública, y me tocaba desarrollar los cuestionarios en el área de español y revisarlos de otras áreas para aplicárselos a aquellos que querían obtener su credencial de locutores. No cualquiera se paraba, voy a decir algo terrible, no cualquiera se ponía frente a un micrófono a hablar si no tenía su licencia de locutor. Tenemos nuestra licencia. Sí, pero tenemos permiso, nos dan permiso y Josué nos da permiso, pero no licencia como documento. No, ya no. Pero en aquel tiempo, e inclusive, bueno, sí les comento un poco en términos simpáticos, me decían, ¿y por qué no tienes tu licencia de locutor? Pues porque yo era el que trabajaba en el área donde se extendían. Entonces era como una inconsecuencia claro.
Pero también nos puedes platicar mucho de Radio del Valle del Mezquital, tienes por ahí unas experiencias, ¿no? Bueno, No tú, a lo mejor tu papá. Mi papá, no tanto como haber sido locutor o haber trabajado en reeducación, en Radio Valle del Mezquital, sino más bien que lo invitaron en ocasiones a participar allí. Y lo invitaban porque mi padre fue uno de los pioneros en el estudio sistemático antropológico de la cultura otomí o ñañú del Valle del Mezquital. Y entonces, bueno, en ese sentido, él recorrió, yo creo que, y es un asunto que sí presumo con orgullo, yo creo que fue uno de los individuos que, acompañado de mi madre y acompañado de sus hijos, cuando tenía carcachitas a su disposición, salíamos a recorrer los caminos del Valle del Mezquital. Y él, muy consciente también de la importancia de la radio, él promovió a mucha gente, entre ellos a una cantante del Valle del Mezquital, doña Consuelo Paulín, de la región, me parece que del Cardonal, y ella, bajo el seudónimo artístico de Denis Catadé, Florecita, que canta algo así, la traducción de Denis es flor, Catadé no sé si se refería al cantante, al sonido. Denis Catadé asistió y fue recibida en la XW, donde tuvo su programa propio cantando en ñañú. Ella cantaba y con su armónica de boca se acompañaba y cantaba Denis Catadé. Recordemos que la XW se funda en 1930. Y además, hace rato ustedes hablaban, tú decías, Mario, que ahí hay que recordar mucho al ingeniero de Lerrán. El ingeniero de Lerrán fue uno de los que instalan los primeros transmisores de la W allá por Tlalpan, y después fue miembro él formó el Club de Astronomía en México, formó también y participó. Influyó mucho en la divulgación científica. En la investigación científica y también. Y en su divulgación, que es también importante. Y radioaficionado, que es un terreno fabuloso, la cuestión de la radioafición. Entonces, la radioafición, él fue uno de los grandes impulsores. Falleció recientemente, y un tipazo, realmente platicar con él eran horas y horas y horas. Escuchando experiencias de todo esto, ¿no? Pero también hay una experiencia que tu papá hizo en la grabación de registros de la música, de los cánticos, que lo hacía mejor platícanos cómo lo hacía. Ajá. Bueno, en ese sentido mi padre fue pionero. Él estudió antropología y se dedicó al folclore dancístico, literario y musical. Entonces fue de los pioneros que dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia registraron, pero con unas grabadoras que eran de carrete como abierto, maletas de carrete abierto que pesaban muchísimo. A bulbos, seguramente. ¿De qué? A bulbos. De bulbos, sí. Y que además él salía a grabar, pero junto con una planta de luz de gasolina. Y cerca de 30 metros de cable para poner distancia entre la máquina productora de energía y la grabadora para que no se viciara el sonido. Entonces imagínense lo que implicaba eso, que ahora sacas tu radio y haces una grabación mucho más fiel y nítida. Sacas tu teléfono y ahí está. Tu teléfono, perdón, sí. Pero en ese tiempo él es lo que... Bueno, el teléfono es un radioreceptor. Efectivamente. Transmisor receptor. Entonces él logra hacer de las primeras grabaciones, y junto con don Ignacio del Castillo, otro antropólogo, logran hacer también grabaciones, sobre todo en la región de Michoacán, Distrito Federal para abajo, ¿no? Fueron Veracruz hacia abajo, fueron las zonas que más les interesaron. Pero sí, y no tanto era para la radio estas grabaciones, era para hacer registro de la producción cultural, musical, etnográfica. Eso fue lo interesante. Pero quería yo hacer referencia a esto.
cómo fue la radio, en lo cual la de XCW fue pionera para los radioteatros. Retoma algo que ya se había generado un poco antes de usar la radio como difusora de noticias, que lo realiza Félix Palavicini desde los años 30. Pero la W lo retoma. Que al principio no creían en eso. No creían. No, como las noticias, ¿no? Acuérdense, ya no existe, pero antes había una estación en el Distrito Federal que te daba la hora cada minuto. Y entre darte la hora... Bueno, sí, era el Distrito Federal, pero era una estación que transmitía a nivel mundial desde Estados Unidos y que transmitía la voz y transmitía unos pulsos, de tal manera que los relojes con temas o con características de uso muy fino, científico, por ejemplo, se tenían que sintonizar con eso. Entonces escuchaba el TAC de cada segundo, y ese TAC lo filtraba el aparato receptor y iba contando los segundos para tener la hora mundial sintonizada. ¿Por qué? ¿Por qué tener la hora mundial? Porque en la cuestión de la navegación aérea y la navegación terrestre marítima, y la navegación marítima, el tiempo es fundamental para saber a dónde estoy. Claro. Entonces, allí estuvo mucho tiempo eso. En México sí tienes razón. ¿Y quién fue el locutor? ¿Sabes quién fue? Jacobo Zabludowski. Sí, yo me acuerdo que era una estación comercial y cada minuto te decía son las 9:25. Y luego entre un minuto y otro para dar la hora daban noticias. Entonces si querías actualizarte en qué estaba ocurriendo en la capital del país o en el país, iba uno ¿Es y la hora... Radio Reloj de La Habana, Cuba? No conozco. Igual cada minuto. Sí. Son las... Sí. Y la noticia, y son las... Exactamente, esa era. Pero la W, lo que yo quería destacar era cómo la W descubre y hace un filón de su programación de radioteatros, de programas musicales para niños, todo lo de Y los primeros comerciales, a donde participan grandes escritores armando los textos, ¿no? Salvador de Novo. Palmolive, fabricantes de Fab, les desean cordialmente una feliz Navidad, ¿no? Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista gramatical, pues tiene todo. Sí, eran comerciales escritos con todo el rigor gramatical y sintáctico. Sí, eso es cierto. Salvador Novo vivió mucho tiempo de la redacción de comerciales para la radio y la televisión, sobre todo para la radio. Claro. Y es que hoy ¿Y las radionovelas? Y las radionovelas. Uy, no, bueno. No, las radionovelas eran. Me acuerdo, yo ahí conocía a Tolstoy. Sí, claro. Pero además, otra cuestión, hoy se puede hacer un programa grabado con anticipación, un radioteatro. A mí me tocó participar no en la producción, sino en la escritura de una serie de historia que hicimos en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su dirección de publicaciones, sobre historia de México. Y esta sirvió de base para hacer un radioteatro que así se llamaba, Episodios Mexicanos, y lo producía y transmitía Radio Educación. Entonces 2 o 3 veces fuimos a visitar al equipo y se grababa con anticipación, tenían su equipo de actores de voz, ya tenían discos para meter el efecto del gallo en el campo. Pero cuando la XCW empieza a transmitir, no lo había. Entonces, que estaba el tiempo temblando, agarraban una lámina y la torcían para que se conoce los rayos. Sonidos Foley. El sonido Foley, bueno, pues es el que hacía por ejemplo, el ruido de los caballos sobre arena pegaban con unos vasos. Luego con celofán del cigarro, llamas o pequeñas gotas, en fin. Y los truenos era con lámina, las sacudían. Pero además no se grababan. No, eran los actores transmitían en vivo, así que nada de que te vas a enfermar o que te vas de vacaciones. Aquí hay que transmitir de lunes a viernes y aquí está. Y entonces hubo radionovelas que duraron años. Precisamente una de esas. La comicidad de Panseco.
El panzón panseco. Sí, idealista, calista, su telefonista. Y después todos estos actores cubanos que llegaron, ¿cómo se llamaban? Tres Patines. Ay, Tres Patines. Nananina, Rulecindo. La corte, ¿no? Estupenda, la tremenda corte. La tremenda. Estupenda serie. Que todavía por ahí están transmitiendo, la escuché otra Sí. vez. Es que era una creatividad extraordinaria. Y ya actualmente, fíjate que en los celulares hay una cosa que se llama Radio Garden. ¿Radio qué? Radio Garden. Entonces tú bajas la aplicación de Radio Garden y vas poniendo con el dedo, vas buscando, tiene muchos puntitos, le picas en un puntito y puedes escuchar la radio de cualquier país del mundo. No están todas las radios. Seguramente Sí. que también deben estar en esto de memoria del mundo. Ya ves que se ha abierto, se ha enriquecido con fonótica. Sí, pero ahí es de lo que pasó. No, aquí es en vivo. Radio Garden. Radio Garden. Ahora, nada más para mencionar algunos ejemplos, porque todavía se escuchan por allí, o hay gente que hasta hace pocos años lo oía. Recordemos, una de esas era de Tu Paisano, Mario, la radionovela de Tu Paisano, Chucho el Roto. A Chucho el Roto. Por favor, era de Real del Monte, no lo niegues. ¿Eh? Pues mira, yo no lo conozco. No digas que lo recuerdas solo por educación, lo recuerdo. No. Era de Real del Monte, Jesús Arriaga. Jesús Arriaga. ¿Cuál otra estaba? Dice que está sepultado allá. Sí, hay por ahí varios. Hay una placa que dice Jesús Arriaga. No, hay varias placas que dicen Jesús Arriaga. Yo creo que fue muy. Y la leyenda popular dice que es él. Luego, ¿cuál era otra? La de Sobek era, ¿o cuál era la? Había una que se llamaba el profesor Átomo. Cuando empieza la cuestión del átomo, salía el profesor Átomo, la de Calimán, la del profesor Átomo. Calimán era, bueno, una serie era necesaria. Extraordinaria. Una serie extraordinaria que también duró muchísimos años. Entonces, bueno, y eso sin descontar los programas musicales que la W tenía su propio auditorio en la calle de Ayuntamiento, un auditorio muy bonito, no muy grande. El azul y plata. Azul y plata. Y allí es donde se proyectaron los grandes compositores, los grandes instrumentistas y los grandes cantantes de la época azul de la W. Pedro Vargas, Pedro Infante, Jorge Negrete. El cancionero, ¿no? El cancionero. Luego las voces de Virginia López. La mujer está. Toda la música, por ejemplo, afrotillana. Agustín Lara, desde Agustín Lara, bueno. Doña la Negra. ¿Cómo se nutre de talentos la radio y la televisión, la W, a través de los concursos? Sí. Entonces, el que dirigía, que era Emilio Azcárraga, pero el más. El padre. El tigre. No, el papá del tigre. Él decía, tenemos que hacer concursos, porque es la forma en que podemos captar talentos. Sí. Entonces, él decía, una radio sin talentos, un medio sin talentos, no funciona. Y la radio requiere, los medios de televisión funcionan con talentos. Dice, nosotros no administramos el dinero, administramos talentos porque ellos son los que nos dan dinero. Y te acuerdas que tuvo una secretaria que después se volvió accionista de toda la vida, que tenía una práctica Amalita. ¿Cómo? Amalita Tenía Cepeda. Una práctica extraordinaria y una experiencia, sí. Conocerla. De platicar. Una mujer muy inteligente, tan inteligente. La volvió accionista don Emilia Azcárraga Milmo. El hijo fue Emilia Azcárraga Vidaurreta. Y el nieto es Emilio Azcárraga Jan. Entonces, bueno, pues fue una época realmente extra. Y allí surge un individuo que marca una historia musical muy importante en México, Gabilondo Soler. Mira, aquí tenemos la canción. Un paréntesis. Aquí está el paréntesis. Ahorita estamos escuchando una estación de Europa. ¿Es de dónde viene? De España. No, Francia. Y ya cada puntito. Cada puntito es una estación. Ahora, un día hay que hablar de Gabilondo Soler, porque Gabilondo Soler no se inició ni se proyectó intencionalmente como compositor de temas infantiles.
lo metieron al ruedo Sí. contra su voluntad. Él componía y cantaba temas picarescos, no vulgares, eso sí. El tipo era de una cultura y de una sensibilidad y una inteligencia. Y siempre para creativa. niños. ¿Eh? Siempre fue para niños. Para niños. No. No. Él empezó como cantante y compositor de temas para adultos, muy simpáticos, No me lo muy sabía. limpios. Pero un día necesitaban algo, o no sé si no fue el que habían contratado, algo por ahí pasó, y lo meten al ruedo, y entonces él ya agarra y desarrolla todo su talento. Era el Porque, personaje aquel de Cricri. Ujú. El grillito cantó. Porque además, un talento definitivamente. Si había que componer con el Che Araña un ritmo de tango, lo hacía con ritmo de tango. Si había que componer con el vaquero, el ratón ratón vaquero, vaquero, un ritmo country, country, pues, lo manejaba. Y así sucesivamente. Un día hablaremos de él porque es todo un... Y fíjate que hay un dato interesante. Walt Disney le quiso comprar los derechos y De- nunca los sí. vendió. No, no, dijo que no. sí, eso sí, Y efectivamente. por poco. Bueno, no, él dijo, eso es México y ya. Es que... Walt Disney no era lo que es ahora. Bueno, sí. Pero Pero sin además- embargo, si te fijas, hay muchos personajes que tiene Walt Disney que se parecen al ratón vaquero, Ah, claro. que se parecen al grillito Parecieran cantor. tomados al carbón. Pero además, gente como Gabilondo Soler y otros más, si bien necesitaban dinero para comer, expresaban mucho de su creatividad y su satisfacción en generar y tener una tribuna para hacerlo, no en sacar miles de millones de pesos. Claro. Eso también hay que reconocerles. Ujú. Eran los tiempos de No, honestidad, ¿no? De honestidad, porque no era sacrificio, era honestidad, honestidad. y creatividad. Identidad Honestidad. más que todo, mucha identidad. ¿no? Identidad, Por sí. su trabajo, Ujú. mucho. Sí, tenía mucho sí. cuidado por su trabajo. Efectivamente, y ser reconocido en su tierra de origen, Y crecieron gracias a la radio. Ah, claro. además. Y otra cuestión, se cuenta que don Emilio Azcárraga Milmo era un tipo que cuidaba mucho a su gente, la trataba con mucha exigencia, pero también con mucha gentileza, y doña Amalia Cepeda igual. Él decía, dice, la radio y la televisión deben de informar, entretener y cultivar. Ujú. Qué diferencia hoy. ¿Cómo que qué diferencia? Televisa. Ah, me refiero yo creí a que era la radio. Sí, No, sí, sí. me refiero Que ya a- no hablamos de la radio de hoy donde El estamos. imperio. el Bueno, es que imperio. desde que Televisa. Bueno, pero desde que antes los sistemas seguimos. entran- no hablamos de marcas, desde que los sistemas entran en un proceso fiduciario de competitividad en cierto lugar de algo de valores, en ese momento los objetivos, la relación costo-beneficio cambian. Sí. Pero nada más, antes de irnos, y quiero decir, es cierto. la radio evoluciona tanto que hoy tenemos la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes a través de JMS, una estación de radio con imagen, y a través de la computación, de los medios cibernéticos. Medios Entonces, digitales completamente. medios digitales. Entonces, bueno, pero no deja de ser, Gracias al Internet. y no deja de ser la radio, el concepto primigenio de la radio. La palabra como vehículo y la idea como construcción. Es XHJMS. XHJMS, desde Pachuca Hidalgo, Desde Pachuca. transmitiendo para ustedes. Así que un saludo La voz. a los amigos que producen y que escuchan Muy bien. radio. Gracias a José. Maravilloso. Sí. Ya no es en cualquier parte de Pachuca, en cualquier parte del mundo. Del mundo. Ya no es la voz de México para América Latina. No, es para todo el mundo. Efectivamente. Así que gracias. No, hombre, pues, muchas gracias, maestro Mario Velázquez Saén. A ustedes que me invitan. Gracias, maestro. Gracias, maestro Marcial. Muy bien, Arturo, aquí estaremos. Y bueno, pues Bueno, y gracias a Josué. interesantísimo, por supuesto, allá en cabina. Gracias. Se quedan, como siempre, muchas cosas en el tintero. Muchas cosas, sí. Que ya vendrá otro jueves de tiempos y palabras. Sí, porque podemos hacer un platicar. programa nada más de qué es lo que desencadena la cuestión de la radio. Porque la radio, lo que es la transmisión-recepción, pues lo tienes en satélites, lo tienes donde quiera, lo tienes en telemetría para ubicar, para vigilar, para construir,
para tener sistemas de seguridad. Para bloquear inclusive. Para bloquear, O sea, la censura, ¿no? También, bueno. Sí. Actuar. Bueno. Pues ahí estamos. El próximo jueves con otro tema para aprender, para charlar en este espacio de conversación, aquí en JMS. Y bueno, pues no le cambie, se queda con otro programa igual de importancia, de interés. Y nosotros nos vemos hasta la próxima. Gracias, maestros. No le cambie. Hasta luego. JMS Radio, diversidad auditiva. ¿Qué son? Es un parque nacional ahora. Y no es que tenga que ser de cierto. No te voy a decir que